Hacho, PR es otra cosa. Bienvenidos a la Isla del Encanto. En este video te mostraré cómo viajo a Puerto Rico para vivir lo que nadie te enseña en las guías turísticas. No es playa, es montaña, el verdadero off-road extremo. Durante 3 días vivirás esta experiencia conmigo, junto a mis amigos de la isla y las máquinas más brutales de la mano de Wally Off-Road. Esto es solo el comienzo. ¿Estás listo? Vamos al video. Señores, este viaje comienza desde ahora, en Puerto Rico. Tenemos esta maletita de hoy, una maleta de Jeep. Me la compré, como ustedes saben, me encantan los Jeeps. Y en este canal todo, digamos, cualquier tipo de 4x4, pero Jeep, papá, vamos para la Isla del Encanto. Fango lo que viene. Y te lo digo por aquí. Bueno, llegamos. Señores, hemos llegado a Puerto Rico, papá. ¡Ay! Bueno, esto se está poniendo bueno. Vamos a ver lo que vamos a hacer hoy. Esto apenas comienza, señores. Recuerden que esta es una serie. Los que no conocen mi canal, mi nombre es Gerson. Estamos hoy llegando a Puerto Rico. Puerto Rico yo le llamo la tierra del off-road. Ya van a ver, los que no conocen, Puerto Rico es una isla, ¿verdad?, que pertenece a Estados Unidos, pero está en el Caribe. Aparte de playas, aparte de café, aparte de ron, tiene off-road extremo. En este viaje nos vamos a unir con nuestro amigo Wally Off-Road, que él es el, digamos, el duro en armando Jeeps 4x4 en esta isla. Entonces, bueno, si le gusta el off-road, le gustan los vehículos, mire, estamos en Puerto Rico. Bueno, bienvenido a esta serie. Vámonos, Puerto Rico, a la isla. Me estaba leyendo que Puerto Rico tiene casi 4 millones, 3 millones y algo de habitantes. Wow, es muy pequeño, pero de verdad que aquí no siente la calidez. La gente es demasiado amable. Y señores, yo soy, los que no me conocen, yo soy amante del café. Boricua también. Así que nos llamamos muy bien. Puerto Rico es muy conocido aparte por el café, por el ron y también por la salsa y, bueno, ustedes saben, el reggaetón. De aquí salen muchos artistas, han salido todos esos boricuas reggaetoneros. Vamos a ver qué viene a buscar hoy. Yo creo que no va a venir Waldis, pero vamos a ir a comer algo que ellos están ahora, digamos, muy enfiebrados. Vamos para allá. Yo creo que me viene a buscar la garra del tigre. Señores, si ustedes no han venido a Puerto Rico, tienen que venir. Usted llega, mira, escucha. Ay, papá, escucha. Salsita y mira, coquito. La Isla del Encanto, miren qué belleza. Señores, llegamos a Puerto Rico y mire, ya estamos aquí la gente preparada para mañana. ¿Cómo se prepara? ¿Ah? Todo bien, súper. ¿Viene de dónde? De Miami, pero soy cubano. Yo estuve la otra vez en el evento y a la vuelta. Viene de Panamá. Mira, Wilmer de Panamá, señores. Bueno, Panamá y Venezuela. Viene a buscar ahí de Alfonso, ¿se preparó para mañana? Seguro. ¿Alfonso seguro? Bueno, nos vemos. Señores, ha llegado el Uber. Ay. El Uber especial, VIP. ¿Y Alfonso? ¿Ah? ¿Todo bien? Ya tuve la Activo. Hace 1 año y 8 meses le murió también. Ya yo con ella. Bueno, hemos llegado a comer. ¿Qué vamos a comer? Tú te quitaste. ¿Qué vamos a comer? Lechón, vaca, cocodrilo si hay. Ay, señor, mira. ¿Qué pasa aquí en este mall? Mira, aquí como 200 carros. ¿Qué? Estamos en Caguas, señores, Caguas. La gente de Caguas por aquí saludando. Mira, aquí parece que estás regalando chavos porque este shopping está lleno. Ay, señor, qué pasa con este Ildefonso. Mira, andamos en la Gladiador de Ildefonso, con todos los hierros. Ildefonso no se queda coba. No. Miren esto, señor, miren qué belleza esto de negro. Cada vez que vengo acá me voy con una fiebre nueva, vea. Pinto el techo de negro. Buena idea. Miren qué belleza la caimana, wow. Mira, ¿qué tienes ahí? 40, ¿no? Ildefonso, me dijiste. Señores, Ildefonso parece que la mete 44. Esto se lo voy a quitar. Esto se lo voy a quitar y se lo voy a poner aquí. Porque no se ve nada. No se ve.
La caimana, mira. Wow, señor. Bueno, la voy a quitar y entonces mira la esto, misma acción. mira, esto va rojo. El Jeep. El Jeep va rojo en los dos lados y en la parte de atrás va rojo también. Mira, vamos con el pollo, estamos hablando Esto mucho. se va, estos estribos se Déjame van. que está Wally esperando el pollito, vamos, vamos. Señores, llegamos a Puerto Rico, mira cómo que por aquí. Mira, que no importa qué nos espera, la gente sabe lo que nos espera. Cuando nos espera el fango y disfrutar 2 días corridos y bueno, ¿verdad? Mire, pero por ahora, mira cómo tengo aquí, mira cómo Vamos a comer. Señores, comenzó esta aventura, miren con quién. Ay, señor, usted no está aquí, bro. Estoy viendo lo loco que es este Ildefonso, de verdad que. Wow, qué locura. Vamos a poner gasolina primero. La gasolina. Mira, el que viene aquí a Puerto Rico se dobló los pollos con estos carros. Señores, estoy aquí con mi amigo Wilmer. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo anda pasando, Wilmer? Bueno, Bien, bien. Oye. Amaneció fresquito. Vamos a ver si hoy hay lluvia, no hay lluvia, hay barro, no hay barro. ¿qué te pareció el Uber de hoy, ah? Espectacular. Señores, ando aquí con este Uber que me tiene un poquito preocupado. Ah, cuidado, cuidado. Y Alfonso es un caso cero, ¿sabes? Los que ven mis videos y los que ven videos de Wally, de verdad que. Ya, lo de Alfonso es así como los videos. Así soy. Vamos aquí directamente a Calle, vamos. Para calle. Calle. Saludos a toda la gente de Calle. Bueno, después de media hora, señores, con mi copiloto, hemos llegado, dímelo. Hemos llegado al llegadero. Bueno, prepárense, señores, para que vean off-road extremo. Hemos llegado, vengo a cumplir un sueño, otro sueño en Puerto Rico. Pan con mortadela. Esta mortadela es sabrosa, ¿verdad? Mortadella, le dicen por los boricuas. Mortadela que se bola. Que se bola, vamos. ¿Dónde se consigue allá? Directamente en Miami. Tienen café. Vente, darte el café. ¿Qué cafecito? ¿Qué cafecito? 20. Ay. Señores, por fin he venido de Miami a conocer a Pacheca, ya la van a ver en el canal. Vamos a hablar en detalle. Tengo por aquí, miren, Que yo Pachequita. levanté hoy a mi esposa a las 5 de la mañana para hacer café. Ay, Ay, papá. señor, sin cafecito. Mire, Mira, el café que tú me diste la otra vez. Ajá. Estaba bueno, ¿sabes? Chiquito, era chiquito, pero. Uf. Brutal el sabor. Sí. Esa gente yo no volví a verlo. ¿No? Era. Mira esto. ¿Ah? Calientito, papi chulín. Coladito, papá. Ay, papá. Llévatelo. Mira, te trae la greca para hacerlo en el camino, ¿verdad? Cuando tú quieras, pues. El coquí, papá de PR, ese no vive en ningún lado, ese vive solamente en Puerto Rico. Señores, papá. aquí vamos armados al monte. Aquí no vamos con armas, no son las armas de nosotros. Y el pancito con mortadela. Ay, papá. Bueno, miren, estoy aquí, mira, con el creador de estos eventos aquí en Puerto Rico, Wally Offroad. Los que no nos siguen, vamos y seguirlo. Bueno, Wally tiene Offroad Hardcore, señor. Desde que yo lo- Exactamente. Exactamente. A mí me gusta el off-road duro para usar el Jeep para lo que es. Exactamente. Mira, cuéntale a la gente, los que ven, los suscriptores que también se quisieran apuntar. Mucha gente a veces te ve en los videos y dice, quiero estar ahí. Y creo que esta es una buena oportunidad que tú estás dando. Por eso mismo lo estamos haciendo, porque muchísima gente nos escribe en los videos, ¿verdad? Qué chulería ustedes lo pasan, qué nítido, dirían otras personas, ¿verdad? Qué bien la pasan en familia. Un grupo bonito, me gustaría estar ahí, envidia de la buena. Y yo dije, será espectacular que la gente venga. Bueno. Y lo hicimos una vez y sentimos que a la gente le gustó. Y esta segunda vez tenemos 60 y pico personas aquí. Tenemos gente, ¿le dijiste de dónde vino gente? No. De Ecuador, de Uruguay, de Venezuela, Miami, Panamá. hasta cubanos hay. Sí, Honduras, Guatemala. Guatemalteco, República Dominicana, Estados Unidos y Puerto Rico. Esto se va a Y no formar. sé si me quedó alguien más, pero de verdad es increíble. Así lo que ven mis videos y se quedan putas para el próximo.
depende de los videos, ¿no? Tú vas a Sí, anunciar. vamos a tirarlo una vez más antes que se acabe el año. Es la experiencia extrema con el combo de Guardia Flow número 3. Pero ese creo que se lo voy a hacer bien extremo. Sí, no sé si voy a querer meter 3, 4 personas en cada carro, pero la regla número 1 va a ser que traigan botas de goma. Bueno, tú ayer me dijiste que tenés una sorpresita para hoy sobre las rutas, ¿no? Así que Sí, bueno, pendiente sí. del video, que vamos a estar 3 canales grabando cada parte de este evento. Exactamente, son diferentes perspectivas. Exactamente. Desde mi canal, desde el canal de Saiyajin Off-Road y del canal de Wildlife Off-Road. Entonces, bueno, pendiente porque viene está bien bueno. Señores, miren cómo estamos. Y ahora cómo Estamos ready. salimos. Una de las cosas que de verdad me encanta de la isla, aparte de la gente como son gente reales. Miren esto por aquí ya. Señor, el señor me dice, vamos a brindar. Y yo pienso que cago un whisky, una cosa. No, café. No, estamos aquí, mira, con los mejores productos. Estamos aquí. Mira, El viene a Flasher, Puerto papi, Rico. ese es Pacheco, igual que yo. Sí. Por segunda vez se monta de nuevo. Mira, cuenta que la gente, ese se usa como así por fuera y no mancha nada. Bueno, no mancha, pero esto sí va para el fango, papi chulo. Oh, ok. Sí va para el fango. Si no, por debajo, para la goma, mira que queda brillosita. La goma, el chasis y Este es el chincho. este es el el flash flash shine. shine. Hay que comprar el spray de goma. A eso, chacho, solo deja nítido, papi Sí. chulo. Entonces, el Blue Shark PH balanceado, protección de cerámica, papi. Y el B50 y... Bueno, miren, están aquí rifando quiénes se van a ir en los carros. Recuerden que este es un evento para los suscriptores de Tampoco Waldi, que tenemos videos. El back 2, señores, bueno, ya vean así. No quiero mostrar más porque vamos a decir después te hacemos una entrevista. La segunda parte, el 2.0. Pero miren qué belleza. Y hoy lo vamos en acción. Así que bueno, la gente por aquí Poniendo pendiente. a Dios por delante y como papá Dios está con nosotros, todo va a salir perfecto para la broma de ella y si es su voluntad. Amén, amén. Bueno, nos vemos en la ruta, ¿ok? Vamos para allá. Yo me cuido. Señores, seguimos aquí en Puerto Rico y miren, me conseguí aquí, bueno, no me conseguí, mi nombre es saludarme William, estoy siempre apoyando el canal. Y miren lo que, mira el regalito, le traigo un regalito, muestra, no importa, la gente lo vea. Algo así, Mire. la gorrita niquelada. Ah, el No, del iba a ser de Blanco otro lado, Donald. claro. Donald, saludos, estamos por aquí con De verdad suscriptores. que sí. Y, bueno, aquí en Puerto Rico como siempre. Yo con los boricuas, yo creo que yo voy a revisar mi árbol genológico. Sí, a ver dónde sale. Si tengo un boricua por ahí. Claro, claro. Ese cafecero como Oye, ustedes. el boricua por lo regular siempre tiende a ser así con la gente, Sí. ser amigable, ser amistoso con la gente, de verdad que sí. Lo tienes que haber visto con el corillo de gente y oye, y de para donde quiera que te pares, vas a ver la gente. Y cafecito, yo tomo café. Eso sí, yo hoy como 3 veces ya. Tú sabes que nosotros no bebemos, pero café tomamos. Eso Así. siempre. Bueno, nos vemos en el fango, ya no, pues ya estamos saliendo. William, muchas gracias por venir, Vamos, pana. muchas gracias a ti, de Un verdad saludo que a todos sí. por allá. Dale, me Bueno. cuida. Dale. Bueno, ahora sí. En la tarde hoy tenemos conductor va que viene para acá. a nuestro amigo Jaime. Papá B8, Gemi, a pasarla brutal. Señores, este no es el video todavía oficial del off-road, este es como mi llegada a Puerto Rico. Como siempre lo digo, estoy paseando, me siento en Disneyland, miren, todos tienen las ventanas cerradas, yo le dije, las quiero tener abiertas. Le dije, quiero tener las ventanas abiertas porque esto, por lo menos en Miami, yo no lo puedo hacer, hay demasiado calor. Y también miren esto aquí, todo verde, señores, qué belleza Puerto Rico. Bueno, los que son boricua y los que no conocen aquí, ¿en qué parte más o menos estamos, dijiste? Entre Agua Buena y Bayamón. Agua Buena y Bayamón, saludos a esa gente, miren qué belleza. Verde, todo es verde. Mira Jaime, tú que vives para el otro lado. Aquí en Puerto Rico todo así con curvas, todo. No, es que estamos en el campo. Ah, ok, Estamos en ok. el campo, pues la
Acuérdate que La aquí montaña. es montañoso. Ah, ok, Y al ser ok. tan montañoso, pues las carreteras hay que ir taxiando por la montaña. Ok, ok. En Miami, como no hay montaña, pues todo es derecho. Sí, sí, sí. Wow, sí. Miren, allá tienen como un CJ, un CJ. No te veas que aquí subimos y bajamos, le damos vueltas, estamos como Como en Disney. bordeando todas las montañas. Nosotros tenemos en Florida Disney, tú tienes aquí el Disney de off-road. Ah, tú que has ido a Estados Unidos a hacer off-road con nosotros. Puerto Rico es muy distinto, es decir, aquí el fango, ¿verdad? Sabroso, aquí no. Bueno, cada terreno tiene su atractivo. Ajá. ¿Me sigue? Es como todo. Si vas a la playa, como si vas a la montaña, pues si vas a coger extensiones de terreno grande y ver países brutales como Estados Unidos, está perfecto. Sí, sí, allá hay. De todo, yo diría que lo que a mí me encanta conducir, no importa el terreno y el sitio, después que se vean buenos paisajes. Si es derecho, Sí, es con sí. curva, o es subiendo, es bajando, no me... Bueno, una cosa lleva a la otra, señores. Ay, nosotros nos perdimos, no sé si nos perdimos la curva, no sé qué pasó, pero estamos aquí, mira, 15 minutos. Estamos en Guarabajo, Guaynabo. Muchas curvas, señores. Usted sabe que yo vengo a Miami, allá al lado no hay curvas, lo que son rectas y dale para adelante. Aquí que tener, hay que tener coraje para manejar, ¿sabes? Estas curvas, miren. Con esa llanta, las curvas, ¿cómo se agarra este carro? Bien. Ah, perfecto. Parece que vamos en un café cajera. Ay, Café señores. de circuito. Sí, un peligro, señor. Tiene un Hemi y cargamos una. ¿Dónde son las Gini, no? La Gerón. Aquí voy yo, mira, me han agarrado que viene en moto, decimos nosotros en mi pueblo. ¡Vámonos! Bueno amigos, ahora sí, oficialmente llegamos a... Ay papá, ¿dónde tenemos que llegar? Al llegadero. Bueno, espero les haya gustado este primer video, mi llegada a Puerto Rico. Ahora sí viene lo bueno. Bueno Jaime, pórtate bien. Ya que nos estás viendo la tarde. Amarradito. Nos vemos en el próximo video. Disfruten, que lo que viene está candela. Vamos para allá.